Programa de Cine Uruguayo Podcast. Presenta Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay. Produce Gabinete Films. Episodio 44. Virginia Bogliolo. Hola Virginia, ¿cómo estás? Hola Pablo, ¿cómo andás? Bueno, gracias por sumarte a este espacio. La verdad que hace tiempo tenía pensado charlar contigo y bueno, entre una cosa y la otra, siempre buscando el momento. Ahora, gracias por aceptar esta invitación. Encantada, buenísimo de hablar de cine. De lo que hacemos, porque antes de empezar a grabar ya estábamos hablando de lo que hacemos. Es como, nos conocimos una vez, estaba pensando antes de grabar esto, que volviendo en un buquebús desde Ventana Sur y fuimos charlando todo el viaje, no sé si por el 2014, por ahí, y bueno, ha sido una gran compañera de trabajo, colega. Sí. Es que uno como pasa el tiempo y en realidad es como que tiene que ver un poco con esto de que crecemos todos y ha habido Sí. como una mutación de un poco de la realidad, y también hay una cosa ahí como del tiempo que pasa para la vida y como siempre uno que se cruza con compañeros y colegas que ha acompañado a lo largo como de todos estos años que hacemos lo mismo, hay esa cosa también de la temporalidad que tiene que ver con cómo la vida atraviesa esta actividad que es bastante particular y que a veces tiene procesos muy prolongados y entonces la vida va mutando como junto con las películas y con las cosas que uno hace. No es tan, digo, tiene algunas cosas muy similares a cualquier otra actividad que incluya el Sí. paso del tiempo, pero digo, también tiene algunas particularidades y por eso también uno a veces se cruza con cierta como añoranza o con ciertas cosas que comparte con el otro bastante particulares. Así que gracias. Sí. No, y avanza, hay mucho que contar, ¿viste? Y este espacio es bueno, para intercambiar y ver, reflexionar y contar acerca de dónde venimos y por qué hacemos esto y la pasión que le metemos y nuestra mirada acerca de lo que hacemos. Y el cine nacional ha evolucionado muchísimo, lo hablábamos recién, con todos estos rodajes que ha habido últimamente, post pandemia sobre todo, pero ya desde el 2000 en adelante ha crecido un montonazo, pero igual aún sigue siendo difícil, ¿no? Para los productores y No, directores sí, sobre yo tengo una todo. visión un poco como, o sea, que es crecer, que es el éxito, que es Ujú, como, que es lo nuevo. Me parece a mí que hay como una ilusión, o sea, hay una realidad que tiene que ver con que una expansión en cuanto a si fuese una pirámide y en la punta de la pirámide estuvieran las películas nacionales que se hacen y acá abajo estuviera todo el resto como por capas, ¿no? O sea, cuánta gente hay que hace películas, cuánta gente hay que quiere hacer películas, cuántos estudiantes de cine hay. Si uno llegara a la punta, no sé cuántas más hay. Em, a lo que voy yo es que no soy tan optimista en un punto en relación al cine, ¿no? Como expresión artística, como forma de reflejar cuestiones que tienen que ver con la interioridad de las personas, de los artistas, con esa otra cosa que tiene que ver con la obra y no tiene que ver tanto con el trabajo, o que tiene que ver una parte con el trabajo, pero con el ujú. trabajo artístico, ¿no? Y con la concreción de obras en relación al fin último que es que existan. Digo yo que ha crecido un montón, principalmente en relación a que hay herramientas nuevas que permiten que, que se hagan, que más gente tenga trabajo sostenido vinculado a la producción de lo que antes era la publicidad, y después fue la televisión, y que ahora son las series, ¿no? Que Mm. básicamente le dan trabajo a un montón de personas. Después creo yo que hay un carril que es totalmente distinto, incluso en otros países con industrias más desarrolladas y con más tiempo, y que acá también pasaba en el pasado y que de hecho todavía pasa en algunos casos, o sea, que hay gente que solo hace cine y hay gente que hace solo esas otras cosas que tienen una lógica bien distinta, que son lógicas industriales que persiguen, como persigue
cualquier sistema de producción industrial, la rentabilidad, la generación de contenido que se vende, que es una lógica diferente a la producción de obra nacional. Por eso yo creo que la expansión y el crecimiento responde a una lógica universal que es que el lenguaje audiovisual es el lenguaje que es transversal socialmente, que es un lenguaje del cual nos hemos apropiado todos de una u otra forma. Este, sin educación muchas veces o casi siempre, salvo ahora algunas herramientas nuevas que hay, pero que son pensadas a mediano y largo plazo, en la educación audiovisual y demás, pero a lo que voy yo es que es un sistema que no tiene como una arista sola y que entiendo que son bien distintas, que pensar como en la expansión del cine nacional. Yo abriría comillas, cerraría comillas, pondría como un montón de grises Ujú, o interpelaría esa visión que tenemos sobre nosotros mismos, no por ser pesimista, sino por ser realista, creo yo. Creo que está lleno de desafíos, y que es muy complejo de atravesar esas multiplicidad de dificultades que incluyen, como en otras áreas, la necesidad del multiempleo, trabajar de muchas cosas para poder sostenerse, para poder hacer obra y bla, bla, bla. Y eso coexiste en sí con los sistemas industriales como existe la fabricación de autos y de sí. calzado que se exporta, ¿no? O sea, no es tan distinta a la lógica, es una lógica industrial. Es distinta a la lógica de producción de obra, totalmente distinta. Sí, y se acentúa más sobre todo en esta mirada de, bueno, de hacer cine de autor, cine local, nacional, que no está apalancado ni financiado por estas empresas internacionales que están enfocados en un cine más yo qué sé, comercial, o es tanto plataformas como en series como películas, ¿no? O Y sí, sea, porque hay un lenguaje que es como universal en el sentido de que la narrativa tiene un formato que es el formato estándar. Digo. Entonces, el formato estándar es el formato que el consumidor, porque cuando tenés un producto, que es lo que son las series, tenés consumidores. Cuando vos tenés una obra, tenés espectadores y tenés otro mm, tipo de sujeto que elige, ve. eh, el consumidor se comporta de otra forma y eso lo sabe quien produce para un consumidor. Produce segmentado, produce en relación a una demanda, produce en relación a una serie de variables que tienen que ver con lo industrial. Por eso no es una expresión artística. Aunque tenga una forma claro, artística, aunque haya más o menos calidad, aunque pueda haber obra metida, digo, no es que yo diga que no haya algo que esté bien o que no haya cosas que sean interesantes y que además tengan su valor a nivel narrativo. Lo que digo es que tiene que ver con esto que vos decís, que es muy difícil para las películas que no persiguen una especulación vinculada a un tema, a una tendencia etaria respecto a quién consume o deja de consumir una determinada cosa, o género, qué sé yo, que es ujú, más libre en ese sentido, entrar en el universo de ese tipo de lógica es ilusorio, básicamente. claro. Entonces, yo creo que también es un tema de responsabilidad y un tema también, me parece, de militancia genuina, el desarticular discursos que tienen que ver con lo ilusorio. Pero no porque no Claro, haya que tener ilusiones. Yo tengo todos los días millones de ilusiones, por eso sigo haciendo cine, lo que me parece que no es interesante es sostener un discurso ilusorio sobre que algunas películas tengan espacio en esos lugares. Lo que puede claro, pasar es que en esta mutación un poco de este propio sistema, que se alimenta a sí mismo y que, qué sé yo, haya
en algún momento espacio, como hay otras plataformas que tienen un cine con una curaduría en donde sí entran las películas de las que estamos hablando, Mm, pero que ahí hay otra dificultad que es la rentabilidad o el dinero asociado a la venta a esas plataformas, claro. que no es tan difícil entrar, pero sí es muy difícil que haya dinero asociado a esa incorporación a plataformas curadas en donde las películas que de estas que estamos mencionando como cine de autor Mm. entran porque dialogan con el resto del catálogo que tienen esas plataformas, pero bueno, ahí el tema pasa a ser otro o pasa a ser es el dinero básicamente asociado a eso, Claro. pero bueno, eso es un poco lo que yo entiendo. Sí, como es el para nombrar un caso, creo que podemos hablar de Filmin, por ejemplo, que es una plataforma, ¿no? Un catálogo de autor que le va muy bien en España, e incluso mejor, dice, por lo que yo he leído, hasta mejor que Netflix, que tiene muchísima audiencia, pero claro, lo que después te terminás recibiendo por esa participación o por estar dentro de esa plataforma, realmente es como son gotitas en un océano, ¿no? Entonces es difícil sostener o pensar que uno hace cine y que va a vivir de ese cine después que lo hace, ¿no? Por eso que las películas, cuando las financiamos y producimos, es que cobramos un dinero por ese trabajo que hacemos, pero después es muy difícil poder subsistir con lo que te queda, con lo que pueda vender la película, ¿no? Sí, en realidad nosotros, yo creo que un poco también tiene que ver con esto de, una cosa pasa ahí, volvemos a la lógica del cine también y de la distribución en sala, los espacios de distribución alternativo, las campañas de marketing, los espacios para cine del que estamos hablando, de autor, en relación al resto de la propuesta que hay para el espectador que elige ir al cine, salir de la casa o entrar a una plataforma X y elegir qué ver. Ahí hay un montón, es multifactorial, yo creo, tiene que ver Mm, con la educación. O sea, nosotros no podemos ponernos, o sea, nosotros digo, personas que estamos que tenemos la posibilidad de acceder a saber que existen otro tipo de películas, que existen otro tipo de narrativas, este, que existen otro tipo de plataformas que pueden de repente acceder a ese tipo de plataformas y saber adentro que hay un cine de determinado territorio que puede ser más o menos interesante o estar abiertos sensitivamente a experimentar una propuesta que hable en otro idioma, que no sea inglés o francés, que de repente mm, por el oído una persona pueda estar más o menos adecuada. O sea, hay un tema que tiene que ver con la educación y con la posibilidad de democratizar el acceso a esas narrativas diferentes que nos atraviesan al final de la cadena. Quiere decir que si todos sabemos que Netflix existe y en todas las casas o en la mayor parte de las casas de determinado nivel socioeconómico y educativo, porque convengamos que tampoco es que sea, probablemente en todas las casas haya YouTube, pero no en todas las casas haya Netflix. En todo caso, lo que hay en Netflix, a lo que accedan determinadas familias, no sea la misma posibilidad de acceso que haya para otras familias que saben que hay otras posibilidades. Lo que digo yo con esto es que la educación en audiovisual, en cine, en arte, en obra, permite que las personas sean más libres a la hora de elegir y que no haya una cosa como de una especie como de mandato mm, sobre la forma en que tienen las narrativas. A lo que voy es que, por ejemplo, en filming, que ya si llegás, hay una curaduría, entonces la persona que elige ya sabe que hay un determinado tipo de cine que puede ver. Claro, ahí después el siguiente paso es que me muestra filming para ver. O sea, claro. ¿cómo sabe el otro que yo existo si tiene 7000 películas en el catálogo? ¿Por qué llego ahí? ¿Cuál es el interés de filming de tenerme en su catálogo? ¿Cuáles son las posibilidades reales de eso que se transforme en algo válido
más que ser, que estar adentro de una plataforma que tiene determinado perfil y que por lo menos uno sabe que si hay alguien en determinado territorio que quiere ver la película, le puede decir, mira, entra a Filming y si estás suscripto la podés ver. Yo creo que es muy complejo y que si uno tiene niños cerca, por distintas razones, ves la profundidad y la complejidad. No solo niños, ¿no? Personas Ujú, de la edad que cada uno tenga, ujú, porque tiene mucho que ver con decir que es aburrida determinada película, poder sostener a lo largo de una hora la atención sin mirar el teléfono, todas cosas que incluso uno que trabaja de esto, y que lo disfruta y que es parte como de su deseo ver determinadas cosas, está todo el tiempo interceptado por la realidad. En otros contextos en donde no hay determinadas variables que no existen, es mucho más difícil pedirle a algunas personas algunas cosas, entre ellas que miren cine de autor, sí, básicamente. sí, Entonces total. creo que, no sé, me parece bien complejo todo y no sé, supongo que requiere planes a largo plazo, sostenidos, coherentes, pero Sí. bueno. Sí, viste que se vuelve difícil combatir esas multipantallas, las plataformas, las propuestas que les ofrecen sobre todo a los jóvenes, que es el futuro que tendría que ver nuestro cine. em, Tratar de mostrar algo que sea distinto, que te maneje otro ritmo, otra narrativa. Acá, por Yo ejemplo, en, creo que en no es, Dolores. perdón, no te No, está no, que en Dolores lo estamos viviendo un poco, intentando, por ejemplo, con el programa de cine y las películas que estamos mostrando, que son películas que realmente acá no se ven, son películas de autor, y sin embargo está el cine de los fines de semana, donde trae todo el blockbuster norteamericano, sobre todo, y todas las películas animadas para jóvenes. Pero nuestro cine o un cine de autor, ya sea uruguayo o Uruguay con coproducción con otros países, es difícil que sea de interés cuando la propuesta que tiene fuera de ese entorno es otra cosa y le dicen que el cine es otra cosa y no es eso, ¿no? O sea, como lo que tenés que ver para entretenerte es ese tipo de cine y no las películas nacionales. Sin embargo, bueno, intentamos que los jóvenes, llevar a directores para que hablen con los jóvenes y le hablen de su camino recorrido para llegar a esa película, y vemos que, aunque sea un grupo reducido de personas, todos los jueves tienen la oportunidad de ver otro cine distinto y sentimos que se agradece, y los jóvenes a veces los que van, salen totalmente con una experiencia distinta, ni que hablar la gente adulta, que la gente adulta es la que más quiere participar de esos espacios, ¿no? Y agradece de alguna manera de que estás mostrando un cine que no puede acceder en su casa a las plataformas, que es lo que tiene disponible otro tipo de miradas, ¿no? Ujú. Sí, por eso yo creo que es como, no sé, si uno se pone como a comparar con la literatura, por ejemplo, Mm, que cuando sos adolescente o incluso niño, en la escuela, en el liceo, tenés por currícula que leer la Divina Comedia, literatura clásica y claro. demás, y que en realidad eso no es forma parte como de un sistema de entretenimiento, forma parte de un sistema de educación que te obliga como persona que se está formando a educarte para poder pensar. Básicamente a lo que te lleva el leer o el ver cosas que no estás acostumbrado a ver habitualmente es como a desarrollar tu pensamiento crítico, Mm, tu posición, tu visión política, tu posición sobre determinadas cosas, y ese alimento del sujeto desde lo audiovisual es una obligación. No solamente es un derecho de los niños, como aprenden a leer, debería ser el derecho de los niños y de los adolescentes a acceder. ¿Por qué? Porque como su herramienta fundamental de comunicación entre pares, y de comunicación también con el afuera, es audiovisual, ujú, porque además su forma de lenguaje se ha vuelto rústica, o sea, hay un montón de cosas que no mm. están buenas
que tienen que ver con el mundo adulto y cómo eso baja hacia los gurises, no tiene que ver con ellos, para Ujú. nada. Sí. Entonces creo yo que en realidad ahí hay, por eso lo que vos traes es como las experiencias que hay con franjas etarias más jóvenes o incluso con cualquier tipo de persona Ujú. a la cual se le ofrezca otra forma de ver el mundo, básicamente, o de pensar sobre los temas básicos, el amor, cualquiera de los temas básicos que tienen que ver con el cine bueno, con las narrativas sobre las que estamos hablando, probablemente si su sensibilidad fue desarrollada, impulsada a partir de etapas tempranas, esté más abierto. Por eso es vital como yo creo entender eso que tiene, que tiene carácter de urgente, como la atención en otras áreas, en infancia y en adolescencia, ¿no? Que a mí me parecen particularmente graves, porque si un niño, un adolescente no se lo enseña a mirar tampoco, a decodificar, a entender cuáles son otras formas de narrativa, de cuentos sobre la vida y sobre las cosas, se empobrece mucho la experiencia de ese sujeto y creo que, bueno, ¿para quién estamos generando también películas y formas distintas de Sí. contar cosas o de contarnos? Yo qué Mm. sé, no sé, me fui capaz un poco de tema, pero me No, parece no, a mí pero que ahí hay algo necesario que tiene que suceder y no veo, o sea, si hay un plan nuevo, si hay, pero yo creo que tiene que ser una cosa que es como en realidad primera infancia y adolescencia a todos los niveles, incluyendo la educación audiovisual, debería ser prioridad absoluta. Programa de Cine Uruguayo Podcast. Presenta Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay. Apoyan Reducto y Asoprod. Produce Gabinete Films. Bueno, y en ese caso entonces, Virginia, vayamos un poco a Tarquio. Cuando, cuando uno mira el catálogo de Tarquio, Mm. ve una línea editorial clarísima, que es muy comprometida con una mirada autoral, que es lo que estamos hablando, ¿no? Un cine de autor. ¿Cómo elegís los proyectos? ¿Qué tiene que tener una historia o un director para que decidas subirte a un barco que sabemos muy bien que va a implicar años de tu vida de trabajo, ¿no? Sí, en realidad nosotros, sí, es verdad, tenemos una línea editorial que no es casual, es como Ujú. hacemos determinadas películas que sí, responden a algunas cuestiones que a nosotros nos interesa, que tienen que ver con los dilemas humanos, básicamente, abordados de una forma en donde que para nosotros resuena por alguna razón. Y las películas en realidad son las personas, ¿no? Entonces hay como un componente básico que tiene que ver como con la escala humana de vincular, es decir, no hacemos películas con personas que no queramos desde antes o que vayamos queriendo en el momento en que nos conocemos para embarcarnos en una película. Em, nos inter- eh, para nosotros es fundamental la posición política en el más amplio sentido de la palabra, y obviamente traducido en obra, ¿no? Pero en general estamos como, nosotros leemos todos los proyectos que llegan a la oficina. em, leemos cualquier tipo de proyecto y no somos como, si hay películas que de entrada o proyectos según la etapa en que estén, ¿no? Que te das cuenta que no dialogan con el Ujú. tipo de película que vos hacés o que te interesa en ese momento, o lo que sea, y ahí entonces, pero siempre tratamos como de responder, de respetar como el deseo del otro, de encontrar a alguien. Son caminos como muchas veces muy solitarios, sobre todo al comienzo, hasta que a veces encontrás una productora
o lo que sea que te empieza a acompañar, como decís vos, son procesos largos, entonces a veces es muy solitario al comienzo cuando hay directores o directoras que son además en el cine de autor en general los guionistas, entonces hay un periodo Mm, ahí de soledad hasta encontrar a alguien y entonces hay mucha ansiedad a veces porque el otro te diga si le interesa, no le interesa, si le gusta, no le gusta. También a veces hay como temor al rechazo, entonces entiendo que hay gente que a veces dice, no, capaz que ni ahí, no, que le voy a mandar. Y en general yo creo que uno tiene que bueno, que en Uruguay somos muy pocos, capaz que si uno tuviera que hacer como un mapeo más afuera, y que hay miles de productoras, siempre es interesante como ver, según el perfil que tenga la obra que la persona quiera desarrollar, tratar de achicar la frustración buscando a alguien que de entrada tenga como un perfil similar a lo que estás haciendo. Eso un poco como ejercicio de bajar como los tiros bueno, para sufrir un poco menos. sí. Pero nosotros, ya te digo, siempre estamos como abiertos a explorar lo que llegue bueno, y a ser como muy, muy abiertos y muy sinceros con las devoluciones, también muy respetuosos, ¿no? Que a uno no le guste, no le interese, llegue una película en un momento en donde no puedo agarrar más proyectos Mm, o le interese pero no sea el momento, yo qué sé, puede ser un montón de variables. Siempre es importante para mí, para Juan, que es mi compañero, mi socio, entender como la circunstancia del otro, ¿no? Que me parece a mí que es como vital para que este camino que no persigue el éxito, en todo caso, ujú, persigue como el éxito de mm, hacer de que la obra exista y en ese camino ya tiene que ver con lo que decíamos al principio, pasa el tiempo, crecemos, a todos nos pasan cosas. Bueno, como que encontrar ahí una otra persona un compañero, una compañera de ruta, el tiempo que sea, que lleve concretarlo y también entender que en el camino nos podemos dar cuenta que no somos compatibles, no somos las personas indicadas para acompañar al otro. O sea, si parece una cosa media como, no es New Age para nada, si hay algo que no somos nosotros en la empresa nuestra, no es para nada, sí hay, pero sí hay una cuestión sí de humana, ¿no? Me parece a mí que es una particularidad al margen del perfil de las películas que sí tienen un corte, sí, bien autoral y en mm. donde la identidad está por encima de cualquier otra eh, arista, por decirlo de una forma. Bien. Y cuando reciben un proyecto, ¿cómo es el proceso de ustedes para apoyar primero y defender la mirada del director o directora que les acerca esa obra y deciden embarcarse? O sea, ¿cuáles son los pasos que dan? En qué cosas lo ayudan a tratar de, bueno, de mejorar de repente ese proyecto para que No, siga creciendo? y nosotros trabajamos, bueno, desde la producción creativa, por decir nombres que así, que son como Mm, medio en el ámbito que hacemos nosotros, se entienden, que básicamente es involucrarse profundamente en los procesos creativos y participar, no desde la apropiación, sino sí desde la apropiación en el mejor de los sentidos, es decir, es la película, la hacemos entre todos. Yo soy cineasta, igual que vos que sos director y productor y mm, qué sé yo. Nosotros, igual que sonidista, o sea, el cine es un arte colaborativo y entonces la película es nuestra, no es del otro y yo te ayudo a hacerla, sino cuando nos embarcamos completamente con toda la pasión y, y desperfectos que tiene eso. Entonces en realidad trabajamos en todo, en el guión, en las notas, en el punto de vista, interpelamos los desafíos de los personajes, las películas, o sea, todo lo que pasa hacia adentro de las películas durante toda la trayectoria que tienen,
es interpelado con una mirada que tiene como objetivo desafiar al otro hacia un lugar en donde la película se vuelva mejor para todos, ¿no? En donde nosotros, o sea, si nosotros vemos que hay ahí algo que todavía el otro no está viendo y que a veces uno siente que está, pero uno lo ve porque está afuera, porque por experiencia, por la distancia, muchas veces las óperas primas tienen que ver con cuestiones personales, con dilemas que atraviesan a la persona, al director o a la directora de un lugar en donde es difícil abordar determinadas cosas, entonces esa distancia que uno tiene naturalmente, porque por Claro. más cercanía que tenga con ese otro, no es el otro. Ujú. A veces esa interpelación ayuda también a destrabar cosas, también ayuda el entender qué es que necesita el proyecto o la persona en ese momento, si necesita tiempo, si necesita una escritura y una distancia, si necesita la película ser pequeña, ser más grande, si necesita un tiempo para que un otro de afuera ayude a mirarla, eso incluye reescribir en una residencia, escribir con un otro, escribir con nosotros, escribir con Juan, escribir, o sea, si hay algo de las herramientas que nosotros tenemos que están puestas a disposición de hacer la película que queremos hacer, y si no son suficientes, qué otras cosas pueden funcionar para esa película o para ese proyecto. Y bueno, y siempre trabajamos mucho nosotros desde la horizontalidad, ¿no? Es decir, Ujú. por eso la construcción colectiva no es discursiva, es algo que tiene que ver con tomar decisiones juntos, con pelearnos por alguna decisión que confiamos que tenemos o que tiene uno razón, pero siempre desde un lugar en donde la búsqueda no tiene que ver con peleas de ego, sino tienen que ver con el desafío de al final del camino estar contentos y orgullosos de la película que hicimos, básicamente. Porque de verdad en el tiempo pasan tantas cosas en la vida Ujú. de nosotros, de todos nosotros, porque los periodos son tan largos que bueno, un poco es eso. Y sí tenemos un periodo como de prueba, por decir de alguna forma, que es en la etapa de desarrollo, en proyectos donde nosotros todavía no nos conocemos con algunos directores o directoras, o nos conocemos, pero no nos conocemos trabajando juntos. Entonces, Claro. sí es necesario, creemos nosotros, y a lo largo del tiempo, también que uno se aprende algunas cosas, ¿no? En base como al ensayo y error, decir, bueno, podemos no querer seguir juntos, como en cualquier otro vínculo en donde pasan cosas, y decir, Ujú. también que hablarlo como con honestidad para que sea lo menos traumático posible, o que no lo sea directamente, que tenga que ver con entender los procesos como eso, como procesos que tienen etapas, y que Claro. en las etapas tempranas de los proyectos puede pasar que termine descubriendo que pensabas que el otro era la persona indicada, la productora indicada y no lo es, o que la película tenía algo que después termina no revelando que tiene para vos, no es que no las Ujú. tenga. Entonces me parece a mí que hay como que eso es importante, porque permite que los vínculos crezcan de forma sana también, ¿no? Que las expectativas sean como que uno también, muchas veces las ópera prima, hay un montón de deseo puesto de parte de los directores o las directoras, y la verdad es que esto es como una carrera de obstáculos en donde llega el que se cansa menos. Sí. Ni siquiera Ujú. podría decir que llega el mejor. Llega, o sea, tenés que tener un nivel como de aceptar de capacidad de sobreponerte a la frustración el deseo tiene que ser tan fuerte que te permita que casi cualquier Sí. otra cosa que se interponga no sea tan fuerte como tu deseo de llegar a la obra, porque si pasan 10 años, si pasan 5, si pasan 7, alimentar el deseo es un viaje. Entonces, yo creo que a mí creo que también nosotros tenemos algo que, 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 que es que el deseo,
por seguir haciendo películas, por hacer películas, permanece casi inalterado. O sea, cuando el entusiasmo y esa cosa que tiene, que necesitas, como el fuego ese, está prendidísimo. Entonces, eso hace que, a pesar de las montón de dificultades que hay como en otras áreas, ¿no? Tampoco es que Mm, uno entiende los privilegios de poder, incluso en la dificultad, hacer lo que hacemos. Este, mm, eh, que bueno, que ahí hay algo encendido que hace que haga sentido todo, porque muchas sí, veces no hay un sentido práctico o concreto o vinculado a la rentabilidad u otras cosas que tienen otras áreas, ¿no? Son mm, sentidos mucho más subjetivos a veces, que son lo que dan sentido a toda a veces un poco esta cosa un poco que tiene la particularidad de lo que hacemos nosotros. sí, que era lo que hablábamos prácticamente al inicio de esto de que los directores y productores es un camino bastante más sinuoso que de repente un técnico que lo llaman para hacer tal rol y bueno, cumple y vuelve, ¿no? Sabe que lo tiene que hacer bien. Este es un proceso tan largo que al final uno busca sentirse feliz haciendo, realizándose, ¿no? Realizándose, logrando los objetivos. Yo decía, siempre digo que al final lo que nos mantiene bastante en carrera siempre es la perseverancia, que es como algo que sabes que al final el resultado de repente no será en lo económico lo mejor, no se le puede pedir a la cultura que siempre que sea así, que sea como rentable todo el tiempo en dinero, pero sí obtenemos otras cosas que nos hacen, que nos hacen, no sé, yo digo que si no hiciera esto sería un infeliz, o sea, realmente, no estaría feliz y no estaría conforme con la vida, me parece. Entonces Ujú. creo que uno arrastra un montón de cosas que bueno, intenta transmitirlas, ¿no? A la familia, a los amigos y hacer cine entre todos, ¿no? Porque al final no lo hace solo uno al cine, sino que arrastra un montón de gente que intenta de que, bueno, no sea solo el espectador el que tenga el resultado del camino recorrido, ¿no? O sea, creo que es lo lindo de esto y de estar charlando ahora contigo, aprendiendo un montón de cosas y viendo tu mirada acerca de cómo desarrollamos lo que desarrollamos, ¿no? Mm. Y en ese sentido, ¿viste? ¿Cómo se maneja ese deseo artístico y la realidad de la financiación y las posibilidades de mercado que tienen este tipo de películas para ustedes? En realidad, primero es una decisión de vida, y las decisiones Mm, de vida tienen, cada uno sabe en los aspectos de la vida en general, ¿no? Cuando en el ujú, mundo adulto responde a determinadas leyes y normas, y bueno, y uno a veces, cuando puede, en este caso yo puedo elegir qué hacer, y eso tiene una determinada realidad que se construye. Por eso digo lo del privilegio. Hay gente que no puede decidir qué hacer ni cómo hacerlo y está parada en un mm, lugar. Entonces, cuando también me parece es una responsabilidad elegir cómo también hablar de la realidad que uno habita, porque no deja de ser, de tener un montón de aristas que son de privilegio, al margen de que la realidad de la cultura es la realidad de la cultura, bien compleja, en un país que es pobre además, y que entonces, cuando mm, divide los recursos, los divide de la forma en que entiende la visión política y social que hay en el momento, que deben ser repartidos. Entonces, yo desde ese lugar también entiendo que hay gente que por eso también se desarrolla como técnica, como un trabajador, una trabajadora, y que aporta al sistema en donde, al que formamos parte en esta área, desde ese lugar. Y hay otros que elegimos, o eligen ser técnicos, pero trabajar también más cerca del arte, entonces como mm, también construyen desde ese rol obra. Y nosotros, que estamos como en este lugar, es complejo en realidad. La mayor parte de nosotros tenemos más de un trabajo. Se hizo un relevamiento en su momento desde la Asociación de Productores,
vinculado a cuáles eran los ingresos promedios y cuáles eran las tareas de los productores y las productoras, sobre todo en relación a su vida cotidiana. Y a mí me parecía bien interesante quiénes eran, cuántos jefes de familia había, cuántas jefas de familia había. Me parece a mí que cuando hablamos de trabajo está bien hablar, y cuando hablamos de empresas, nosotros, yo siempre digo que las productoras muchas veces de cine uruguayo, que se dedican principalmente a esto, que no son tantas, te diría que son pocas. Hay otras empresas que gestionan proyectos y de repente hacen uno o dos, y después, pero su tarea fundamental es como una empresa unipersonal que trabaja de otra cosa. Pero empresas que se dedican específicamente a cine no son tantas. Y lo que es cierto, creo yo, es que muchas veces somos empresas porque gestionamos fondos que requieren que seamos empresas para ejecutar esos fondos, pero que no tenemos el objetivo que persigue una empresa para existir, que es la rentabilidad. Muchas veces nosotros lo que Sí. hacemos es administrar fondos que permiten hacer obra. Gestionamos recursos, pagamos sueldos, contratamos servicios y demás, y el resultado es una película. Pero no necesariamente la lógica de empresa acompaña a este perfil de productora. Entonces, muchas veces se le piden a las empresas que hacen cine que tengan algo que no tienen porque no está en su naturaleza. Y no es Mm, solamente en Uruguay. Son desafíos, parámetros, variables que acompañan al perfil de nuestras empresas en Latinoamérica, en muchos lugares de Europa, con perfiles de empresas similares a las que hacemos cine de autor acá, que es lo que conozco, ¿no? Porque además uno siempre mm, habla desde su lugar en el micromundo que habita, y desde lo que conoce por las posibilidades que haya tenido de hablar con otra gente o lo que sea, pero digo, me parece a mí que es importante también en ese sentido entender que sí, son sistemas que requieren que uno haga otro montón de otras cosas, dar clase, trabajar de otras cosas, y bueno, pero en ese sentido, los planes financieros, si bien han aumentado la cantidad de herramientas, el sistema mm, se ha como ido tendiendo a profesionalizar, ha generado interés en el sistema político porque, bueno, no existía, pero por una cuestión natural, existía en el software cuando fue la expansión de, de la digitalización de la vida. Y entonces mm, ahí el sistema político dijo, sí, el software. Bueno, cuando pasó lo mismo con el audiovisual, fue, bueno, acá el audiovisual. Entonces sí tenemos esas herramientas que son producto de una visión política y una visión también desde lo privado, de impulso, trabajo, militancia, visión, tiempo, horas hombre y mujer, sobre todo. O también, para no ponerme ahí a discutir sobre ese tema, pero digo, si hay una cuestión que no es ni ingenua, ni persigue un objetivo que es claro, es coyuntural, y que esperemos que en algún momento sea espectacular. Digo, lo que es verdad es que cada vez hay más personas haciendo y queriendo hacer, que los propios mecanismos están colapsados, que no es solo acá, que es en todos lados, que al ser un lenguaje universalizado y democratizado, el tema es que se precisa educar en mm, sensibilidad y en un montón de cosas también para que más personas de otros contextos tengan posibilidades para contar sus historias, porque también de lo contrario sigue siendo muy poco democrático, aunque puedas filmar, porque el tema es que contás, que tenés para decir, cómo lo decís, y para eso tenés que tener personas a las que les hayas alimentado un montón de cosas, entre ellas la sensibilidad y otras cuestiones que necesitas para tener ganas de decir algo, si no estás sobreviviendo básicamente, porque también es claro. eso, ¿no? Para vos poder desarrollarte en el arte tenés que tener algunas cuestiones resueltas y eso también me parece importante decirlo y recordárnoslo cuando hablamos de nuestras realidades y nuestro sistema.
Programa de Cine Uruguayo Podcast. Presenta Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay. Apoyan Reducto y Asoprod. Produce Gabinete Films. Vos estás trabajando desde 2003, ¿no? En adelante, ¿no? Sí, yo, mira, fui becaria del FONA, siendo estudiante de la ¡Oh! universidad. Becaria del FONA. Becaria del FONA, no me querían dejar ir en ese momento. Estoy hablando del pasado remoto, y en el 93 sería. 92, Ajá. 93, y sí, leí todo. Bueno, tengo un montón de cuentos que no son para este podcast de esa época, pero sí, fui becaria del FONA y ya tenía muy claro que quería hacer cine. O sea, yo no tuve nunca el dilema que tiene un montón a veces de personas que no saben qué quieren hacer o no saben. Yo siempre tuve claro y me parece que esa es una suerte. Y tuve también las posibilidades contextuales, familiares, de mi realidad, que me permitieron poder hacer lo que quería. Claro. Y bueno, después una perseverancia así importante y convicción y mucho deseo de hacer lo que me gusta y lo que quiero, como desde muy temprana edad, te Ujú. diría. Es- yo creo que esa experiencia así de FONA o como ser jurado, ¿no? Leer tantos proyectos, ver tantas miradas y formas de encarar los proyectos es realmente te educa muchísimo en cuestión de producción y de fortalecer la mirada y decir, bueno, ¿cómo puedo armar una carpeta de proyecto o un proyecto en general para viendo las experiencias que tienen otros colegas, ¿no? Sí, es interesante por un montón de razones, sobre todo para conocer gente que piensa distinto que uno y que Ujú, ve el mundo y los dilemas que lo atraviesan de otra forma. También creo yo que cada vez más estoy convencida de que uno tiene que mirar cada vez más hacia adentro. O sea, en este mundo tan bañado de que tiene que ver con esto del mundo de las plataformas, como de esta narrativa hegemónica, ujú, que cuanto más profundo y personal es nuestra mirada sobre algo, es más interesante para mí. ujú, Eh, Después están los formatos estos expandidos sobre cómo hago yo para que el otro, que no está conmigo sentado y no está conversando con nosotros dos, no hay ujú. interlocución, entiende cuál es mi universo mental y narrativo y cinematográfico, y entonces cómo traduzco eso en un párrafo, en una carilla, cómo se estandariza para que el otro lo entienda y entienda que es valioso darme la plata a mí para que yo haga mi película y no la del otro. Eso es la sistematización Mm, discursiva de algo que tiene que ver con cómo se asignan los recursos, cómo haces para hacer películas con fondos públicos y cómo se hacen las otras películas, ¿no? Desde otros espacios más disidentes o que no encuentran incluso en este sistema un espacio y encuentran otras formas, muchas veces por cuestiones que tienen que ver por la propia naturaleza de lo que están haciendo, otras veces tienen que ver con cuestiones políticas, como pasa en Argentina, que frente a recortes o a circunstancias coyunturales, una reinvención, perdón, de los formatos de mm, producción que están siendo interpelados y que deben ser interpelados incluso por nosotros mismos, porque como los recursos, también por esta especie de expansión de la cuestión de cómo cambian las series, también las realidades de las películas nacionales, eso no nos va a dar tiempo para hablarlo, pero también cómo eso permea en cuanto a que por un lado se profesionalizan, pero también complejizan, encarecen, se vuelven más duras algunas cuestiones que hacen que haya proyectos que sean inviables. Entonces eso, de alguna forma, hay también la necesidad coyuntural y de realidad que te impone la interpelación de los propios diseños de producción. Y entonces eso también uno lo puede ver y lo puede conversar
cotidianamente con compañeras y compañeros cuando se cruza para decir qué hacemos, ¿no? Claro. A mí hay algo que me tiene muy preocupado porque yo siento que, bueno, que hoy filmar no parece ser un problema, ¿no? Hay más oportunidades financieras, hay más tecnología y gente capacitada, depende de la película que quieras hacer, obviamente no es lo mismo un documental chiquito que una ficción con muchas pretensiones narrativas, obviamente que es distinto financiar esas películas, pero yo creo que el desafío más grande que tenemos, te digo, a mí me preocupa pila porque es encontrar el público, lo siento como un gran desafío, ¿no? Cuando hablas con distribuidores, agentes de venta, es muy difícil llegarles con las películas y que las agreguen al catálogo, que realmente le den la importancia que vos querés que le den, que encuentren los mercados y los lugares para exhibirlas, o venderlas. ¿Cómo, en ese sentido, cómo diseñás la estrategia de distribución y de festivales para las películas de Tarkio? Yo también entiendo que es un gran desafío, que hay un Mm, sistema que está como colapsado, que tiene que ver con mm, el volumen absoluto y gigante que mm, hay, que tiene que ver con los sistemas de validación de mm, los países que producen, desde dónde se valida, eso es, la mirada es europea, no hay sistema de validación latinoamericanos que tengan la fuerza que tiene todavía en los sistemas de validación europeos, por lo cual Latinoamérica va en pos, y yo me incluyo, ¿no? De ser aceptado y visto por Europa, por las agentes, por los festivales y demás, porque es como donde te asegurás que por lo menos alguien te ve y a partir de mm, ese que alguien te ve, la película puede tener un recorrido. Y yo creo que es necesario interpelar eso también. O sea, fortalecer los sistemas de validación latinoamericanos es un poco utópico, pero yo cada vez que tengo la posibilidad, según el rol en el que esté, de hacer énfasis en eso, trabajar desde también de la articulación con lo público, en el posicionamiento internacional de las películas uruguayas en festivales internacionales, en el acuerdo con esos festivales de cupos, el impulso a la distribución de cine nacional, históricamente ha habido con Brasil, o sea, la expansión del cine brasilero y la incorporación también del cine chileno y tienen modelos de distribución mm, impulsados desde lo público y desde lo privado también, pero tienen en su momento tenían, en el caso de Brasil, unos subsidios muy grandes para los agentes o distribuidores internacionales que agarraran cine brasilero. Eso hacía que fuese interesante, al margen de la calidad, la cantidad de películas buenas, que eso, de vuelta entramos en el embudo, qué películas se financian en Uruguay, cuál es el objetivo, qué posibilidades tienen o no entrar en un festival clase A. Es muy complejo y variado desde mi punto de vista el tema, mm. pero sí hay una visión política que creo yo que la agencia hoy en día la tiene, y que desde que venimos trabajando hace un montón desde Asoprod, en esta como ser consecuente en distinguir obra, entender la importancia del trabajo político vinculado al posicionamiento internacional de la cinematografía, porque ese trabajo redunda en que haya espacios para que determinadas películas lleguen, porque hay una cuestión política obvia, pero no Mm, política partidaria, es una política sí, sí. cultural, territorial, que tiene que ver con los temas muchas veces, o la tendencia, y con las oportunidades.
Ya lo vimos cuando nos tocó ser importantes porque no, acá no había, porque el COVID no nos había cerrado las posibilidades de seguir Mm, filmando y qué sé yo, pero eso ya quedó, pasaron 6 años, o sea, ahora se reinventa o ya eso no paga. ujú, Entonces, eso es el pasado. Y hay otras cuestiones que sí siguen siendo interesantes. Ahora, si no tenés películas para programar, mm, por más negocio, por más posicionamiento que haga quien sea, con quien sea en Cannes o en, por decir un nombre, o en cualquier festival importante para nosotros afuera, ya tampoco tiene sentido eso. Entonces acá la razón de toda la parafernalia, de todas las herramientas, incluso de la industria que tiene como razón dar trabajo, la otra parte que tiene como razón de ser producir obra que hable de nosotros, nuestra particularidad, nuestra singularidad y nuestra identidad desde, como artistas, como cineastas, bueno, si eso no existe, porque hay como una cosa que no, que hace que el cuello de botella y que haya que no estén, que las películas que llegan, que están en condiciones de competir a ese nivel, eh, sean cuantas. Eh, ujú, entonces, ojo con olvidarnos, para mí, ojo, yo digo cuando, desde mi humilde lugar donde estoy hablando, porque si no, todo lo demás parafernalia carece absolutamente de sentido. Si no tenemos claro, películas para mostrar, yo para qué quiero para qué quiero tener un espacio de relevancia de un cine que no existe. Para que el cine que esté buenísimo y que sea interesante y que sea, que esté a la altura de la gente que tenemos haciendo cosas alucinantes, mm. llegue a buen puerto, bueno, ese es el objetivo, que las películas que se hagan y a las cuales estén buenas, no, estén buenísimas y nos hagan sentir que tenemos posibilidades de verdad de llegar a esos otros festivales o a los festivales de la validación, por decirlo de alguna forma. Sí, sé que desde la agencia están preocupados con eso, tratar de encontrar los espacios dentro de los festivales, sobre todo clase A y todo, para tratar de posicionar las pelis, viste, nuestras, porque ahí se encuentra mucha cosa, como decís, se abren como distintos caminos que de repente tienen más chances. Si las películas no llegan ahí, a esos mercados validados, es difícil, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, entonces como para ir cerrando la charla, que la verdad que ha estado súper interesante, siempre es interesante escucharte, Virginia. Este, ¿Cuáles sentís que son hoy los mayores fortalezas, por ejemplo, que hemos logrado encontrar en nuestro cine? ¿Y dónde crees que nos falta madurar un poquito más? Para mí la fortaleza es como la perseverancia, esa cosa que tenemos de la pasión, Mm, que tiene que ver con hacer arte básicamente. mm, Y creo que, y que el desafío más importante, creo yo, para adelante es que esas herramientas que están ahí, algunas en maduración y otras sigan fortaleciendo la producción de identidad em, cinematográfica nacional. Ese es el mayor desafío, que haya recursos, porque personas capaces y cineastas que tengan una mirada particular va a haber. Y que los consagrados o que los consagrados para nosotros en relación a la franja etaria puedan seguir mm. haciendo películas. Yo creo que el mayor desafío para nosotros es seguir trabajando para tener recursos para poder seguir haciendo cine y, y creo que eso y para poder tener condiciones en las cuales las películas se hagan mejor, en mejores condiciones, que tengan también entender que los diseños de producción condicionan las posibilidades que después tienen las películas de llegar o no llegar a determinados lugares, que hay Mm, cuestiones que alteran directamente el resultado dependiendo del perfil de la película y que entonces no es casualidad a veces o casi siempre hay algunas cuestiones que afectan directamente y que hay que entender. Yo creo que
como esta línea como sinuosa, pero que hay que mirar el final del camino para que la toma de decisiones sea coherente siempre. Pues si no es coherente o se olvida algún trecho, le está pidiendo a la gente que vaya al cine y en realidad los chiquines nunca vieron a Nina, porque Claro. ni siquiera vieron una animación nacional, porque solo ven en YouTube, no sé qué. Entonces, me parece a mí que hay una coherencia que requiere planes a mediano y largo plazo, que no es inmediato y que lo más importante para nosotros es que siga habiendo herramientas para producción de cine nacional, espacios para la construcción de política pública en donde el privado, desde las asociaciones, pueda colaborar en la visión compleja que tiene hacer una tarea como esta a lo largo de muchos años y que tal, y que las películas nuestras sigan existiendo y que haya más espacios y que se construyan otros que respondan un poco a, mm, a otras sensibilidades también, que es un poco lo que pasa, ¿no? Me parece a mí. Bien, bien, buenísimo. Hace poco escuché a Troncoso decir que sí, que, que todas estas series y todo esto que está pasando, este músculo que se está generando con el hecho de filmar, es muy bueno para Uruguay, pero es que es una cosa distinta filmar en Uruguay o filmar Uruguay. Y creo que eso es lo que tenemos que tratar de que continúe vivo, es eso de que decís, ¿no? De que haya películas uruguayas, que haya posibilidades de que El nuestra cine no va a mirada se comparta. desaparecer porque existan las series. Es como o Mm, sea, lo que ha pasado en otras industrias que sí han desaparecido los zapatos uruguayos porque existen los mm, zapatos chinos. O sea, mm, hay casos de industrias que han desaparecido por la importación o por la ujú, producción a escala en zona franca de otros productos que salen 2 pesos y que vuelven. Pero en realidad, para traerlo a lo que estamos hablando, el cine nacional no va a dejar de existir. Si existía mm, antes, el tema cuáles son las condiciones, cuál es la realidad que atraviesa, que nos trasciende y que nos trasciende por sobre todo, porque uno en realidad debería pensar, o yo por lo menos, a mí me interesa no pensar en relación a mí, si no pensás como para pensar, así como pensás o te alimentás desde lo que vino atrás, también pensás para adelante. Por eso el pensar el camino como una cosa que obviamente te trasciende. Entonces, desde ese lugar también pensar un poco en las herramientas de futuro. Y no va a dejar de existir. Sí es necesario entender las lógicas por eso yo traigo lo de los autos chinos, porque es como si mm, estuviésemos hablando de verdad, de producir ujú, autos chinos y después de, de, mm, de otras cuestiones que tienen que ver con otra cosa que tiene otra naturaleza mm, y persigue otras cosas. No es posible. Hay que todo el tiempo recordarnos que estamos hablando como de cuestiones que son distintas y que pero son parte de un mismo ecosistema del cual nosotros, los que hacemos películas, tenemos que trabajar para preservar, básicamente, y bueno, y coexistir con lo otro que por suerte da trabajo a un montón de gente y que se necesita para, para que, mm, para que siga habiendo trabajo para toda la cantidad de gente que va a salir a la mm, universidad a trabajar sí. en eso, ¿no? Ujú. Y que haya Bueno, más Vicky, películas para que haya más gente que pueda sí. dedicarse solo a hacer cine, que es la otra lógica, ¿no? Perdón, lo Mm, último, sí, que sí, es sí. como hay mucho que se dirige ahí, también es verdad que si se produjeran muchas más películas, porque hay más plata para poder hacer más de nuestras películas, que en vez de estar 7 años, estés 3 o 2 para financiarlas, hay mucha gente que en vez de dedicarse por un tema laboral a hacer series, podría hacer cine. Y podríamos filmar todos nosotros 5 películas al año y no una cada 5. O sea, es una Mm, lógica que también es necesario interpelar. Porque si se redistribuyera la plata y viniera más para acá, ahí haríamos más películas y los técnicos también tendríamos más trabajo y todos tendríamos también. más trabajo. Entonces, es una lógica que es así ahora, no es una foto de, de, mm, una foto sola posible. Hay como todo en la vida, puntos de vista sobre las cosas. Bueno, Vicky,
Bueno, Pablo, Muchas gracias, ¿eh? gracias La a verdad que vos. sí, espero encontrarte por ahí pronto. Sí, ya nos cruzamos seguro. Un abrazo grande. Un abrazo grande, Vicky, gracias. Presenta Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay. Apoyan Reducto y Asoprod. Produce Gabinete Films. Programa de Cine Uruguayo Podcast.